Trump y su equipo persiguen a todo tipo de entidades y personas corruptas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, descarta oficialmente apoyar la membresía de Ucrania en la OTAN. ¡Boom! Se activa el plan militar secreto de Trump. Dato curioso sobre la bandera de los Estados Unidos. Empiezan los recortes de personal en las embajadas de Estados Unidos. Robert Kennedy es el nuevo ministro de Salud de Estados Unidos. Ni siquiera ha pasado un mes desde que Trump asumió el cargo y ya hay muchos resultados. Empezamos. Mientras Trump y su equipo, Musk, Pete Hegseth, siguen a todo tipo de entidades y personas corruptas con la intención de cancelar los atroces programas de DEI, diversidad, equidad, inclusión, en agencias gubernamentales, empresas y universidades. Reforzar la porosa frontera sur donde se produce tráfico de sustancias ilícitas y acampan a sus anchas las pandillas de violadores y cárteles de sustancias prohibidas mexicanos. Ordenar el corte de fondos de la ciudad de Santuario. Exponer el desvío criminal de fondos federales, USAID. Reducir grandes porciones de agencias federales. Emitir una orden ejecutiva verdaderamente imponente que ordene a las instituciones médicas detener la tortura médica a los niños con tratamientos transgénero. Solo por nombrar algunos puntos, mientras tanto, aún hay personas que se niegan a aceptar lo que ven frente a sus narices. Ponen objeciones a Trump, objeciones no sobre la base de lo que realmente se está haciendo, sino porque temen que tras ellas venga algo realmente peligroso. La inteligencia artificial, las suspicacias que genera, es el obstáculo que muchos patriotas incluso ponen los objetivos de la dupla Trump-Musk, por mucho que se demuestre que se están haciendo por fin cosas buenas. Aparentemente algunas personas están así de locas o dormidas. O bien quieren que suceda lo que Trump está haciendo, pero no quieren que sea él quien lo haga. O de repente sienten adhesión por el gobierno federal que Trump está desmembrando, su tamaño y su corrupción. O simpatía por el Estado de Derecho. Piensan que Trump está haciendo las cosas de manera incorrecta. ¿Qué debería entonces estar haciendo Trump? ¿Acaso someter todas sus órdenes ejecutivas al escrutinio y la aprobación del Congreso y los tribunales antes de tomar una decisión? Todo eso le llevará por lo menos 70 años y no conduciría a ninguna parte, tal como ha sucedido durante décadas de gobiernos corruptos. Decididamente las formas de Trump no son las habituales, pero a grandes males, grandes remedios. Lo anterior compartido por Lars, letra 17 del abecedario. Nota de tu servidor. No solo son mexicanos. El martes se dio un informe que dice que se han atrapado en México a 200 narcotraficantes estadounidenses. Pero eso no lo van a decir los noticieros gringos. ¿Cómo hacerlos quedar mal? Como siempre, Estados Unidos sigue viviendo de apariencias y haciendo ver a otros países como los malos del cuento, aún bajo el buen trabajo de Trump. Claudia Sheinbaum se lo dijo claramente en una llamada en donde Trump le preguntó que ¿a poco en México no tienen el mismo problema de consumo de sustancias prohibidas que en Estados Unidos? A lo que Sheinbaum le contestó: verifique sus estadísticas, las de ustedes son extremadamente superiores a las del consumo en México. Por cada 100 consumidores en su país, en México hay 1. A lo que Trump contestó con una pregunta: ¿y eso por qué está pasando? A lo que Claudia le contestó: en México nos cuidamos mucho, nos protegemos entre nosotros, y esto es real. Nota de tu servidor. Sin generalizar, en Estados Unidos no se preocupan por sus hijos, los mandan a estudiar lo más lejos que pueden y no se enteran de lo que hacen allá sus hijos, y si se enteran, no les importa. Al estadounidense promedio le encanta ver y creer todo lo que sale en la televisión sin preocuparse de nada más. No es culpa de Trump el problema de tantas sustancias prohibidas que consumen en su país, es la falta de amor propio, amor a los hijos y el sentirse más que los demás en todo el mundo lo que está ocasionando este problema. Claro, con la ayuda del cabal,
estos son los resultados que tienen ahora. Se llama karma. Siguiente información. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, descarta oficialmente apoyar la membresía de Ucrania en la OTAN, afirmando que es poco realista que Kiev recupere sus fronteras anteriores a 2014 en un acuerdo con Rusia. También anunció que la seguridad de Ucrania y Europa ya no será la principal prioridad de los Estados Unidos, afirmando que van a estar suficientemente ocupados defendiendo sus fronteras nacionales y manteniendo comercialmente a raya a China. Traducción: estamos asistiendo al funeral de la OTAN y de la Unión Europea como institución. Lo anterior compartido por El Eco. Siguiente información. Lo siguiente tómenlo con pinzas, sobre todo las fechas. Boom. Se activa el plan militar secreto de Trump. La Unidad 77, el Comando Trident, el Proyecto Phoenix, Starlink y Nesara Gesara en pleno funcionamiento. El mundo acaba de cambiar para siempre. El 12 de febrero de 2025 es el momento que los patriotas han estado esperando. El dominio del Estado profundo se está desmoronando y la fase final del plan ha comenzado. El regreso de Trump, luz verde para el asalto final. La restitución de Trump no fue un acontecimiento político, fue una señal. Se firmaron inmediatamente órdenes secretas, se ampliaron los tribunales militares y Guantánamo está ahora repleto de agentes del Estado profundo, parásitos corporativos y financieros globalistas que se enfrentarán a la justicia. Nesara está activo. El IRS y la Reserva Federal en pleno colapso. El IRS ha dejado de cobrar y la corrupción en la Reserva Federal está siendo expuesta a una velocidad sin precedentes. Más de $500 mil millones en activos confiscados de la camarilla están siendo redirigidos a los programas Nesara Gesara. El sistema financiero cuántico, QFS, está aquí, rastreando y congelando los fondos ilícitos del Estado profundo en tiempo real. El viejo sistema bancario ha terminado. Unidad 77, Comando Trident y Starlink, la peor pesadilla del Estado profundo. Los sombreros blancos están en pleno funcionamiento. La Unidad 77 encubierta está ahora totalmente integrada con Starlink de Musk, lo que proporciona vigilancia y contraataques en tiempo real. Se han neutralizado los bastiones de alto nivel de la camarilla en la Antártida, Groenlandia y Sudamérica. Se han derribado más de 14 instalaciones del Estado profundo solo en las últimas 3 semanas. Escudo de hierro de la División X. Los arrestos están ocurriendo ahora. En cuestión de semanas, se han llevado a cabo más de 300 arrestos de miembros del Estado profundo. 3 gobernadores, varios jueces federales y altos funcionarios de la agencia que comienza con C y termina con A están detenidos. La División X se está asegurando de que la infiltración del Estado profundo se esté erradicando de los medios de comunicación, el gobierno y los sectores corporativos. El pantano se está drenando de manera permanente. 11.3. Evento. El momento que el mundo ha estado esperando. Los canales de libertad de Trump están activos y las comunicaciones globales están siendo protegidas. El evento del 11.3 provocará un apagón que paralizará la capacidad del Estado profundo para operar. La tormenta final ha llegado. Las camas médicas y el fin de las grandes farmacéuticas. Los centros de curación MedVed se inaugurarán en marzo de 2025. La era de las curas ocultas ha terminado. Los tratamientos para enfermedades terminales, ocultados por las grandes farmacéuticas con fines de lucro, están a punto de salir al mundo. Esto es todo. La camarilla ha perdido. Los sombreros blancos tienen el control total. Cada movimiento ha sido planeado. Cada paso se está ejecutando. La tormenta ya no se acerca. Está aquí. Prepárate, confía en el plan. Nada puede detener lo que viene. Lo anterior compartido por Charlie W.
Siguiente información. Por tu servidor. Hay un dato curioso pero verdadero. Pueden ver en este momento en el video la siguiente imagen. En la página oficial del gobierno de los Estados Unidos aparece arriba, en la esquina izquierda, una bandera de los Estados Unidos, pero no con 50 estrellas, que representan los estados aliados que conforman esta nación. Aparecen solamente 9. Esto es un símbolo. Estados Unidos se deprecia mucho de sus símbolos. Esto nos da a pensar que se trata de la República restaurada y que pues es también una señal de que el Estado profundo está casi acabado, si no es que ya lo está. También es probable que sea una señal de que la República original lo conformaban solamente 9 estados. Hace un par de semanas, en uno de los videos que subí, hablé de que, por ejemplo, Hawái iba a pedir salirse de la Unión de Estados, ya que ellos aún se consideran un reinado, pero no un reinado como lo conocemos, sino más bien un reinado tribal, como en la antigüedad, un rey de una tribu de los pueblos originarios, no un rey con corona de oro y joyas. Quizás sea por esto que Trump está buscando añadir más estados a los Estados Unidos, como Groenlandia, Canadá, Panamá, etc. Quizá en realidad siempre fueron solamente 9 estados, y el Estado profundo hizo creer a todo el mundo que eran 50. Claro, la Corporación de Estados Unidos Incorporated posiblemente tenía 50, mas no la República de los Estados Unidos. Pero ya lo veremos. Solamente fue algo que me llegó. No estoy asegurando nada. Los invito a que vean por ustedes mismos la página oficial del gobierno de los Estados Unidos. En el buscador de Google, escriban USA.gov, G-O-V, o V chica. De ahí podrán darse cuenta de lo que les estoy diciendo acerca de la bandera. Siguiente información. En una publicación de la ABC News, acaban de informar que empiezan los recortes de personal en las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Los vampiros se quedan sin sangre. Nota de tu servidor. ¿Recuerdan que tengo una playlist en este canal que se llama Ley Nesara Gesara, Estatutos de Bendición para la Humanidad? Bueno, el punto es que uno de estos estatutos de Nesara Gesara dice que se reducirá a todos los congresos, dependencias de gobierno, instituciones gubernamentales, etc., a solamente el 10%. O sea, que si en alguna embajada trabajan 100 personas, podrán trabajar ahí solamente 10. Esto lo remarco con la intención de informarles a los que se la pasan preguntando que cuándo va a entrar Nesara Gesara, pues ahí tienen su respuesta. Ya ha comenzado. Y de hecho, ya tiene tiempo que comenzó. Solamente que no ha sido anunciada oficialmente y no se sabe si así será. Lo importante es que ya se ha ido implementando tras bambalinas. No sé si se enteraron, pero durante la administración del Sleepy Joe Biden, a muchas personas se les inmutó la deuda estudiantil. Esto no fue obra de Biden, fue obra de la alianza. Siguiente información. Noticia de última hora. Está confirmado. Robert Kennedy es el nuevo ministro de Salud de Estados Unidos. Adiós a la obligatoriedad de las vacas con cunas. Tan solo un diputado republicano traicionó a Robert Kennedy, por lo que obtuvo los votos necesarios. Compartido por la página de X de Real Alex J. Como complemento de lo anterior, dado que existe una mayoría de senadores leales, es más que probable que mañana Kash Patel sea confirmado como nuevo director de la agencia que comienza con F y termina con I. Donald Trump tendrá su equipo ideal y leal junto a él para desmantelar el Estado profundo en Estados Unidos y comenzar a hacerlo en el resto del mundo. Atención al precio de las acciones de las grandes compañías farmacéuticas en la bolsa, porque la elección de Robert Kennedy como secretario de Salud asegura que se exigirán compensaciones por el terrible daño ocasionado por las vacas con cunas del encierro que tuvimos entre 2019 y 2021, y muchas otras más. Siguiente información.
Ni siquiera ha pasado un mes desde que Trump asumió el cargo y ya hay muchos resultados. Apenas se han nominado 100 personas para desmontar la corrupción en el gobierno. Imagínense cómo se ve de aquí a 3 o 6 meses cuando tengan a todo el personal contratado. Trump ordena a DOGE que persiga a CPS. CPS son las siglas en inglés de la División de Servicios de Protección al Menor. Investiga las denuncias de abuso, maltrato y descuido de menores. Anterior compartido por la página de X de Patriot Mom 717. Si te gustó el video, dale like. Si aún no te suscribes, pues ya te tardaste. Te aviso que este video tiene opción para poder hacer comentarios, pero todos los reviso y los leo. Y pues no se permiten comentarios de haters, spammers, groserías, y no es un espacio público para debatir. Así que no pierdas tu tiempo escribiendo algo de lo anteriormente mencionado, ya que nadie podrá ver lo que escribiste. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, simplemente déjalo pasar, ya que no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También te invito a pertenecer a la comunidad de miembros del canal, obteniendo una membresía, la cual te da varios beneficios, como menciones en los chats en los videos en vivo, videos exclusivos para miembros del canal, anticipación de estrenos de videos, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Y así podrás adquirir la membresía que más se adapte a tus posibilidades, disfrutar de los beneficios antes mencionados y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías me apoyan mucho y son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.